Hola, buenas tardes a todos y a todas. Os traigo hoy en este pequeño vídeo algo que quizás pueda ayudaros a resolver un tema tan controvertido como es la acentuación en los diptongos, en los triptongos y en los hiatos. Vamos directamente al grano. Vamos a tratar de automatizar este proceso para que siempre lo tengáis presente, y seguro que si prestáis atención a esto que vamos a ver ahora, os puede ir bien a la hora de poner tilde a estas palabras. Mirad, os tenéis aquí en la pantalla un ejemplo, una palabra trisílaba, amigo, otra palabra trisílaba, otra, esta es monosílaba. Bueno, lo importante no es eso, lo importante es que quiero que veáis que en cada sílaba de estas palabras, en la primera la he separado por rayitas, esta sílaba tiene una letra, esta sílaba tiene dos letras, esta también tiene dos letras, esta sílaba y esta tienen tres letras, esta sílaba tiene cuatro, esta tiene tres, esta tiene dos, esta tiene cinco. Luego, resumiendo, hemos visto que en castellano hay sílabas de una letra, de dos, de tres, de 4, de 5, y esta que queda la he dejado para el final, incluso de 6. Este caso es un poco especial. Hasta la reforma de la gramática de la Real Academia Española, esta palabra se consideraba bisílaba, hoy se considera monosílaba, porque se entiende que tiene un diptongo. Antes era un tipo de hiato que se llamaba hiato por acento, y es que había cierta potestad para que las personas la considerasen monosílaba o bisílaba según la pronunciaran, pero la Academia unificó criterios y desde entonces, prácticamente desde la reforma de 2010, se considera monosílaba. Por lo tanto, es de los pocos casos en castellano que nos encontramos sílabas con 6 letras. Truán. Bien, lo importante es que en todas las sílabas que hemos visto aquí de todas estas palabras, de esta no, de estas, hay una vocal en cada sílaba. Fijaos, en esta tengo hasta 4 consonantes pero una sola sílaba. Luego, la estructura normal de construir las sílabas en castellano es que tengan una vocal. ¿Qué ocurre en estos casos? O en este. Pues ocurren que se produce un fenómeno que se llama diptongo, triptongo o hiato. Simplemente prestando atención a lo que tenéis aquí subrayado ya podríamos saber lo que es un diptongo, que no es ni más ni menos que la unión de dos vocales en una misma sílaba. Esa palabra se pronuncia avión, esa sílaba es bión, monosílaba. Esta, limpiáis, un caso de una sílaba con 5 letras, de las cuales 3 son vocales, un caso extraño. Y aquí, sin embargo, tengo la misma combinación de vocales que arriba, cerrada más abierta, pero en este caso, por una regla que veremos más adelante, esta palabra se convierte en trisílaba, se deshace esta unión y hay 2 sílabas en vez de una. Esto es lo que se llama un hiato. Dicho lo cual, vamos a empezar ya a definir directamente lo que son diptongos, triptongos e hiatos. Como ya se puede aventurar del ejemplo que hemos visto antes con avión, un diptongo se produce cuando hay 2 vocales que pertenecen a una misma sílaba. Aquí tenéis un ejemplo: cielo, bailáis. Fijaos en esta palabra, tiene 2 diptongos, bailáis. Siempre, ruido. Pero claro, para que se produzca diptongo, las vocales tienen que estar en un orden, que no puede ser un orden cualquiera, tiene que ser el que tenéis por delante. Una abierta más una cerrada más una abierta, y 2 vocales cerradas distintas, es decir, una I más una U o una U más una I. Es decir, no pueden formar diptongos 2 cerradas iguales, 2 I's o 2 U's. No, eso sería otra cosa que veremos más adelante. Y ahí tenéis, por ejemplo, el caso de cielo.
formado por una vocal cerrada, la I, y una vocal abierta, la E. Bien, es importante que sepáis esto. Los diptongos respetan las reglas de acentuación. Si es aguda, terminará y terminase en N o S o vocal, llevaría tilde. Si es llana y acaba en vocal, no debería llevar tilde, o en NS. Si es de esdrújula, llevarían todas. Es decir, los diptongos respetan las reglas de acentuación. Y de llevar tilde dentro del propio diptongo, de las propias dos vocales, lo haría siempre sobre la vocal abierta. Y de llevar tilde, si la combinación fuera cerrada más cerrada, siempre lo llevaría sobre la segunda cerrada. Esta palabra cielo no lleva tilde porque es llana, cielo, y termina en vocal, no lleva tilde. Aquí tenéis varios ejemplos. Adiós, aguda terminada en S, lleva tilde. Fue es una palabra monosílaba, no lleva tilde. Compráis, una palabra bisílaba y aguda y lleva tilde porque acaba en S. Maicena, un caso de palabra con diptongo pero que no lleva el golpe de voz en la unión de dos vocales sino en otra sílaba distinta. Maicena, como respeta la regla de acentuación, es llana, termina en vocal, no lleva tilde. Buhardilla, este ejemplo os lo he puesto para que veáis que la H intercalada no es obstáculo ninguno para que se forme un diptongo, de tal manera que aquí tenemos una sola sílaba, buar. Muy bien, eso es un diptongo. Repito, insisto, la palabra diptongo significa unión de dos vocales en una misma sílaba. Lo mismo ocurre con el triptongo, también significa unión, pero en este caso de tres vocales y siempre en este orden: cerrada más abierta más cerrada. Por ejemplo, limpiáis. Bien, este caso es una palabra aguda, termina en N, S o vocal, en este caso en S, luego llevará tilde en la A. Insisto, el triptongo respeta las reglas de acentuación y cuando lleve tilde lo hará sobre la vocal abierta, como en este caso, sobre la A. Bien, y para acabar y no entreteneros mucho, el hiato. Bueno, pues el hiato se produce, para que se produzca hiato también tiene que haber dos vocales escritas juntas, pero a diferencia del diptongo, esas dos vocales van a formar parte de sílabas distintas. De sílabas distintas, mientras que el diptongo era la misma sílaba. Bueno, para que se produzca hiato, al igual que con el diptongo, con el triptongo, las vocales también tienen que estar en un determinado orden, y que en este caso, en el caso de los hiatos, este es el orden: abierta más abierta, abierta más cerrada, cerrada más abierta, o bien dos vocales iguales. Ojo, no he dicho dos cerradas o dos abiertas, sino dos vocales iguales: dos AES, dos ES, dos IES, dos OES o dos UES, dos AS, dos IS, dos ES, dos OS o dos US. Bien, aquí tenéis un ejemplo: posee, chiita, azahar, la H intercalada para que veáis que no es obstáculo para que forme hiato, contraalmirante, rocito, zoológico, hiatos de dos vocales iguales. Y ahora fijaos, siempre nos han dicho que los hiatos no respetan la regla de acentuación. Eso es verdad a medias, porque los hiatos respetan la regla de acentuación en dos de los cuatro casos en los que se presentan. En dos sí, en dos no. Los hiatos no respetan la regla de acentuación cuando hay una vocal cerrada de por medio, o en este caso, o en este caso. Pero cuando son de este tipo o de este tipo, sí que respetan las reglas de acentuación. Eso lo especifico aquí. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo. Aéreo es una palabra esdrújula. A más E sería abierta más abierta, formaría hiato. Ereo, abierta más abierta, formaría hiato. Y como hemos dicho, en el caso de abierta más abierta, respeta las reglas de acentuación.
por lo tanto aéreo es una palabra polisílaba, porque hiato significa que las vocales pertenecen a sílabas distintas, y en este caso lleva tilde. ¿Por qué? Porque es esdrújula, ya sabéis que las esdrújulas llevan tilde siempre. Ahora tenemos aquí un caso de hiato, María, de cerrada más abierta, este caso. Ya hemos dicho que tanto este caso como este no respetan las reglas de acentuación. ¿Por qué sé yo que María es un hiato y no un diptongo? Muy fácil, porque el golpe de voz recae sobre la vocal cerrada. Si no recayera sobre la vocal cerrada, María o María no sería un hiato, sino un diptongo. Esta palabra no debería llevar tilde, según las reglas, porque es llana y termina en vocal, pero como hemos dicho, estos dos no respetan las reglas de acentuación. Lo mismo le pasa a esta, transeúnte. Tran por un lado, se por otro y un por otro. ¿Por qué es hiato? Porque es una combinación de vocales abierta más cerrada, esta, pero lleva el golpe de voz en la vocal cerrada. Transeúnte. Desde ese momento, desde ese punto y hora, yo ya sé que hay ahí un hiato. Tampoco debería llevar tilde según las reglas, porque es llana y termina en vocal. Aquí tenemos otra, baúl, aguda, terminada en L, no debería llevar tilde pero la lleva. Búho, cerrada más abierta, tampoco debería llevar tilde pero la lleva. Y aquí tenéis estos ejemplos. Posee, dos vocales iguales. Recordad que con dos vocales iguales respetan las reglas de acentuación. Por lo tanto, esta palabra posee es llana, termina en vocal, no lleva tilde. Lo mismo que a chiita. Y lo mismo que a rocíito. Esta palabra que se ve mucho en los medios de comunicación, sobre todo en la prensa escrita, yo siempre la he visto con tilde en la segunda i, y es una falta de ortografía grandísima. Y la explicación ya os la he dado. Es un hiato de dos vocales iguales, que estos sí respetan las reglas de acentuación. Lleva el golpe de voz en esta, rocíito. Es llana, termina en vocal, no debe llevar tilde. Si se la vais por ahí, lo han escrito mal. Y luego esta otra, azahar, que también os la pongo con H intercalada con todo propósito, para que veáis que la H tampoco le afecta, no es obstáculo para que pueda formarse un hiato de dos vocales iguales. No lleva tilde porque es aguda y termina en R. Bien, para acabar, la combinación A más C y C más A, esta que os he señalado, recordad que puede darse tanto en el diptongo como en el hiato. Luego tenemos un problema. Cuando tenemos una palabra con esa combinación de combinación de vocales, puede darse el caso que en un momento sea, o en cierto caso sea un diptongo y sea un hiato. Yo voy a dar un truco para saber cuándo es diptongo y cuándo es hiato. Muy fácil. Mirad, yo me voy a encontrar con una palabra. Por ejemplo, la palabra canción. Bien, aquí está puesta sin tilde, con toda la intención del mundo, porque vamos a analizarla. Bueno, pues cuando nos encontremos con esta palabra vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Puede ser diptongo? Pues sí, porque C más A puede ser hiato. ¿Puede ser hiato? Pues sí, porque las dos vocales C más A también pueden ser hiato. Bueno, pues ya sabemos que pueden ser las dos cosas. Nos hacemos ahora una tercera pregunta. ¿Es hiato? Para que sea hiato, el golpe de voz tiene que recaer sobre la vocal cerrada, y la palabra canción no lleva el golpe de voz sobre la i, por lo tanto no es hiato. ¿Qué es entonces diptongo? En el caso de que sea diptongo, nos vamos a formular una cuarta pregunta. ¿Lleva tilde? Pues sí, porque los diptongos respetan las reglas de acentuación.
es aguda y acaba en N. Por lo tanto, la palabra canción lleva tilde en la O. Bien, os pongo otro ejemplo con la palabra baúl. Bien, combinación de abierta más cerrada. ¿Puede ser diptongo? Sí. ¿Puede ser hiato? Sí. ¿Es hiato? Pues sí, porque en este caso el golpe de voz va sobre la vocal cerrada y es hiato. ¿Qué hago entonces? Automáticamente la separo en sílabas y le pongo la tilde en la vocal cerrada. Y ahora me diréis, pero si es aguda y termina en L, ¿cómo es que va a llevar tilde? Por lo que hemos dicho antes, que los hiatos de A más C y C más A no respetan las reglas de acentuación. Por eso baúl lleva tilde en la U. Fijaos, en esta ZCO. Bien. Aquí tengo una vocal abierta y otra abierta. ¿Puede ser diptongo? No. ¿Es hiato? Sí. Automáticamente, como es hiato, lo que hago es que la separo. Estaba escrita así. Y yo automáticamente la separo y formo un hiato. Por lo tanto, esa palabra tiene 4 sílabas. Z-C-O. Como es del caso abierta más abierta, respeta las reglas de acentuación. En este caso, esta palabra esa esdrújula, pues lleva tilde en la A. Z-C-O. Y por último voy a insistir en el ejemplo de Rocito, porque es el que más me rechina, porque es el que más veo con faltas de ortografía. Bien, ¿hay alguna sílaba que yo pueda aquí apartar que no tenga problema? Sí, esta, R-O, ya sé que es una sílaba, y TO es otra sílaba. Y aquí tengo un problema, 2 vocales juntas. Como son 2 vocales juntas y además son iguales, yo ya sé por teoría, porque me he estudiado la teoría, que forman hiato. Y además forman hiato, por lo tanto ya la separo, de los que sí respetan las reglas de acentuación. ¿Dónde lleva el golpe de voz esta palabra? Aquí, en esa I. ¿Respeta las reglas? Ya hemos dicho que sí. ¿Es llana? Sí. ¿Termina en vocal? Sí. ¿Lleva tilde? Pues por lo tanto no lleva tilde. Como veis, los medios de comunicación a veces pues también se equivocan, así que tenemos que tener cuidado con eso. Y con esto pues hemos acabado. A ver si yo me imagino que os servirá para la preparación de exámenes o como un pequeño recordatorio general de cómo se tildan las palabras que tengan diptongos, triptongos o hiatos. Muchas gracias por vuestra atención como siempre y un saludo a todos. Adiós.